una pequeña incisión, se comprime los costados, como se está observando, ¿no?, en la imagen, y se drena el coágulo, ¿no? Luego tenemos otra patología que también pertenece a, bueno, que es urgente, como el drenaje de los abscesos también. Y finalmente los panadizos, ¿no? Que los panadizos suelen ser las colecciones localizadas detrás de las uñas, y esta infección ingresa por la zona unguial y se forman como abscesos, lo cual también para el paciente va a ser muy doloroso. Y incluso el paciente llega con mucho dolor que a veces se irradia no solamente en la zona periungual, ¿no?, sino también en toda la mano, ¿no?, o en el pie si es que lo presentase, ¿no?, ahí. Y bueno, también se acompaña de un gran dolor que puede presentar el paciente, incluso llegando a no poder movilizar la mano. Y el paciente también puede acompañarse o puede tener, ¿no?, los signos sistémicos, como fiebre, ¿no? Y es por ello que acá el manejo también va a ser la debridación, ¿no?, de este panadizo. Entonces tienen que grabarse bien cuáles son los procedimientos que se consideran urgentes a intervenir, porque también ha sido pregunta, ¿no? Te colocan distintos procedimientos y te colocan cuál no pertenece a una patología urgente a intervenir, ¿no? Y bueno, por ello tienen que saber cuándo es urgente y cuándo puede ser diferido o programado, ¿no? Como lo vamos a ver en esta diapositiva. Estas patologías son programadas o pueden ser programadas, y aquí sí se debe realizar, como les mencionaba, ¿no?, al inicio de la exposición, que tiene que tener un análisis previo el paciente, pero si es una patología urgente a intervenir, no se realiza este análisis, ¿no?, sino que se obvian esos análisis y se realiza el procedimiento quirúrgico, ¿no?, en el paciente. Mientras que si es una patología que puede ser programada, aquí sí se va a realizar los análisis, como por ejemplo una toma de perfil de coagulación, ¿no?, de glicemia, etcétera, ¿no?, para hacerlo con una fecha previa, y luego ya se programa la intervención, ¿no? Entonces acá tenemos los ejemplos clásicos de las programadas, como por ejemplo las biopsias cutáneas que se realizan por incisión para los nevus, ¿no?, los lunares. Eh, Esto se hace, bueno, se hace una resección, ¿no?, de estos famosos nebus, se hace una biopsia cutánea, ¿no?, se pone anestesia, se cubre con los campos, como se observa en la imagen, ¿no?, se está cubriendo con los campos, y se hace un corte en ojal, ¿ya? Como se ve, un corte en ojal, y luego se sutura con puntos separados. Y bueno, finalmente la muestra que se va a biopsiar se manda a anatomía patológica, más que todo es un tema de diagnóstico, ¿no?, para el paciente. De ahí tenemos otro ejemplo de programada, que puede ser la extirpación de los quistes sebáceos, ¿no?, o quistes epidérmicos también llamados. Esos suelen ser pequeños, pero también pueden ser grandes, inclusive hasta se pueden abscedar. Y cuando viene un paciente con absceso de un quiste sebáceo, lo que tenemos que hacer, ¿no?, en primer lugar es drenar el absceso, debridarlo, y en 1 o 2 meses se saca lo restante, ¿no? Otro ejemplo son los lipomas. Bueno, acá tenemos primero los papilomas, como se observa en la imagen. Estos papilomas son como los clásicos llamados lunares carnificados, ¿no?, coloquialmente llamados así, como a veces se suele llamar, y lo que se hace es colocar un punto de anestesia, ¿no?, y se le realiza una exéresis o se cauteriza con lo que es este electrocauterio, ¿no? Eh, Luego tenemos acá la extirpación de lipomas superficiales, ¿no? Eso también pertenece a una intervención programada. Y estos lipomas, bueno, acá en la imagen es una pierna, ¿no?, como estamos viendo, estos lipomas son, o es una colección de grasa. Muchos de ellos suelen estar encapsulados, y es por ello que es sencillo de sacarlo haciendo una incisión, ¿no?, localizada. Y bueno, finalmente tenemos la onicocriptosis, o también llamada la uña encarnada, ¿no? Son los famosos uñeros. Y bueno, esto ocurre cuando la uña se introduce dentro del tejido del dedo del pie, ¿no? Y esto hace que se produzca una fisura, la cual se infecta y puede producir un granuloma por resección al cuerpo, por reacción que tiene el cuerpo, ¿no?, en esta zona, a un cuerpo extraño, ¿no? Y acá vendría a ser la uña, el cuerpo extraño, ¿no?, que está invadiendo esa zona del dedo del pie. Y se introduce también, ¿no?, de igual manera lidocaína, ¿no?, como todo procedimiento, pero es más que todo programado. Y el riesgo de esta uña encarnada es que pueda abscedarse también, ¿no?
Entonces, por ello que no es urgente, pero, o sea, pertenece a las programadas, pero también se tienen que intervenir, ¿no? Porque puede ir creciendo más y el dolor que genera el paciente va a ser va a presentar un gran dolor, ¿no? Y es muy incómodo en el paciente. Bueno, este cuadrito que está a la izquierda, bueno, tenemos entonces lo que son las zonas de riesgo, que también es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque también ha sido pregunta, ¿no? Les colocan si yo hago una intervención a nivel, no sé, a nivel del codo, a nivel de la muñeca, etcétera, cuáles son las estructuras posiblemente que se puedan dañar, ¿no? Que estén en riesgo. Así se les colocan las preguntas en su examen, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las zonas de riesgo dependiendo a la zona a intervenir, ¿no? Tenemos primero cuello lateral superficial, y aquí puede estar en riesgo la vena yugular externa, ¿no? El triángulo posterolateral del cuello, donde se encuentra el nervio espinal accesorio o está en riesgo. En la axila superficial tenemos a las estructuras como nervio cutáneo braquial externo, a los nervios intercostales, al plexo. En el codo, sobre todo en la región anterior, las estructuras que están en riesgo, sobre todo, ¿no? Son las venas cefálicas y basílicas, los nervios cutáneos antebraquiales internos y los nervios cutáneos antebraquiales, bueno, acá han colocado los dos, ¿no? O sea, se ha repetido. Pero entonces en el codo, lo más importante es que ustedes se acuerden la vena cefálica y basílica y el nervio cutáneo antebraquial interno. Ya, en cuanto a la muñeca o al dorso superficial, las estructuras en riesgo sería el nervio radial y el cubital, sobre todo, ¿no? Las ramas sensitivas. A nivel de la ingle superficial, los vasos circunflejos ilíacos superficiales, la vena safena interna. En la zona posterior del malleolo peroneo, sobre todo el nervio sural, que fue pregunta, me parece, en mi año. No te ponen, ¿no? Si hay un procedimiento de intervenir a nivel de la zona posterior del malleolo peroneo, cuál es la estructura en riesgo, ¿no? La respuesta era el nervio sural. Igual, acá si abordamos a nivel del cuello del peroneo, lo que está en riesgo es el nervio ciático poplito externo, en el borde medial de la pierna, la vena safena interna, en la planta del pie y los genitales externos, más que todo el riesgo vendría a ser más que todo estético y funcional, ¿ya? Entonces, este cuadrito es muy importante que lo recuerden y bueno, también están colocados en su clase teórica, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las contraindicaciones, ¿no? De esas cirugías menores. En primer lugar, tenemos la alergia de ciertos pacientes, ¿no? Que tienen frente a los anestésicos locales. Bueno, siempre que vamos a realizar una cirugía menor, le debemos preguntar al paciente si es alérgico a los anestésicos. Le preguntamos si alguna vez, por ejemplo, le han colocado anestesia para una curación dentaria y si el paciente ha tenido, o sea, nos comenta que tuvo alguna reacción o no, podemos proceder, ¿no? Ese es el clásico ejemplo que le damos para saber nosotros si es alérgico o no, ¿no? Porque sí o sí ha tenido que ir al dentista en algún momento y les ha colocado su anestesia, ¿no? En una vez que sabemos que el paciente no es alérgico, ya podemos proceder de manera tranquila, ¿no? Con la intervención. Otra contraindicación sería que el paciente presente una alteración en la coagulación, ¿no? Porque puede llevarnos a complicaciones en el paciente, por ejemplo, en pacientes que toman aspirina y tienen riesgo de alteraciones, más que todo en la coagulación, ¿no? Por ello siempre es a todo paciente que esté medicado, ¿no? Como con aspirina, por ejemplo, se le pide que deje de tomarlo por lo menos 3 días antes de la intervención, ¿no? Otra contraindicación es la vasculopatía periférica. Y bueno, acá puntualmente en pacientes diabéticos, ¿no? Sobre todo, como sabemos, estos pacientes tienen problemas a nivel de la circulación periférica. Y si sumado a ello le colocamos un anestésico con adrenalina, ¿no? Como sabemos, este va a ser un vasoconstrictor. Y esto puede llevar a un paciente diabético a una necrosis en la zona en donde vamos a infiltrar la anestesia. Entonces, eso es un potencial riesgo para el paciente. Es por ello que en estos pacientes está contraindicado. Por ello, la importancia, ¿no? de una buena anamnesis y saber sobre todo sus antecedentes, alguna comorbilidad que pueda tener, ¿no? En caso bueno, de otra contraindicación tenemos las coronariopatías,
Igual, ¿no? Su explicación es por el tema del anestésico con adrenalina, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que están con tratamiento farmacológico por alguna cardiopatía, al ponerle esta anestesia que a veces viene con adrenalina, puede ser perjudicial para estos pacientes y puede generar más riesgo que beneficio, ¿no? En el paciente con esta comorbilidad cardíaca. Bueno, otra contraindicación va a ser el embarazo, ¿no? Bueno, a no ser que sea una emergencia, ¿no? Como ya vimos cuáles son las patologías urgentes a intervenir, ¿no? Y finalmente tenemos VIH, ¿no? El VIH es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, tenemos más que todo que tomar las medidas preventivas del caso en cuanto a protecciones, por ello que se prefiere más que todo transferirlo a este paciente, ¿no? A un hospital de mayor nivel en donde haya un mejor equipamiento, siempre salvaguardando nuestra protección, ¿no? Más que todo, ¿no? Y del personal. Entonces, es por ello que se prefiere en algunos casos transferir al paciente siempre y cuando no sea, no sea urgente, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las complicaciones intraoperatorias, que suelen ser muy pocas, como mencionábamos, las cirugías menores no suelen tener mucho riesgo o complicaciones, pero si las tienen, lo más frecuente es que tenga un síncope vasovagal el paciente, ¿no? Y esto sucede porque, por ejemplo, el paciente está mirando la intervención y tiene una fuerte impresión y se desmaya, ¿no? Y tiene estos síntomas, ¿no? Como mareos, como se le baja la temperatura, ¿no? Y náuseas, etcétera, ¿no? Bueno, otra complicación puede ser las hemorragias que pueda presentar el paciente si es que no tenemos en cuenta lo del antecedente, ¿no? Que está tomando alguna medicación, está tomando aspirina, está tomando algún fármaco que pueda interferir con la intervención y pueda generar una hemorragia como complicación, ¿no? Bueno, acá vamos a ver lo que son las reglas para una cirugía menor. De manera segura, ¿no? Lo primero que tenemos que realizar es informar al paciente, ¿no? Informar cuál es el procedimiento a realizar, ¿no? Siempre el paciente tiene que estar informado para que no haya problema, ¿no? El paciente debe firmar su consentimiento informado. También debemos actuar en función a nuestras capacidades y conocimientos, ¿no? No debemos intervenir si el diagnóstico no está claro. Debemos identificar las zonas de riesgo, es decir, no debemos hacer alguna incisión a ciegas, ¿no? No intervenir en casos de lesiones malignas, porque esto ya no sería una cirugía menor. Enviar todas las lesiones extirpadas a anatomía patológica para hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Y bueno, si duda o se siente inseguro, lo más recomendable para nosotros es derivar al paciente. En cuanto a lo que son el cuidado de la herida postquirúrgica, tenemos que revisar la herida, ¿no? A las 36 a 48 horas post procedimiento, aplicar de nuevo el antiséptico, tapar hasta el retiro de puntos, debemos mantener la herida seca, ¿no? Para evitar, ¿no? Que haya una secreción, ¿no? Controlar el dolor de poca intensidad con paracetamol. Y bueno, otra cosa o punto muy importante a mencionar es sobre el retiro de puntos, que ya habíamos visto en la segunda asesoría, ¿no? En la clase de nudos y suturas. Y bueno, es importante que ustedes también lo tengan en cuenta para saber, ¿no? Después de haber realizado alguna intervención, ¿no? Ya sea en alguna extremidad, en el tronco, cuáles son los días o cuántos son los días necesarios que tiene que tener el paciente con estas suturas y en qué momento se debe realizar, cuál es el día oportuno para poder retirar los puntos, ¿no? Y bueno, acá ya lo tienen para que ustedes puedan repasarlo, ¿no? Pero siempre, como les mencionaba, siempre haciendo la diferencia entre la cara y entre los miembros superiores, ¿no? Aquí en la cara siempre va a ser menos días que en las extremidades. Ahora, hablando acerca un poco del ambiente y los equipos a utilizar en este tipo de intervenciones, bueno, este tiene que ser, o bueno, cuando vamos a realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Lo más frecuente que vamos a hacer no son las suturas, algún corte que pueda presentar el paciente, ¿no? O el drenaje de abscesos, ¿no? Es lo más frecuente. Entonces, tenemos que tener o estar en un ambiente específico para una cirugía menor, con una buena ventilación, a una temperatura adecuada, con buena luz, sobre todo, una luz artificial, ¿no? Y también tenemos que tener nuestra zona de lavado con un dispensador automático y la mesa Mayo que es indispensable, ¿no? Para tener todos nuestros instrumentos, ¿no? Quirúrgicos. Bueno, el instrumental básico a utilizar en esta intervención va a ser el bisturí, la pinza de disección, las tijeras Mayos,
el portaagujas, las pinzas de hemostasia, los separadores, ¿no? Muy aparte de este instrumental, también los guantes, ¿no? Que tienen que ser estériles, el electrocauterio, los hilos de suturas, ¿no? De preferencia, para esas intervenciones se utiliza el hilo de sutura de monofilamento de nylon. También tenemos las grapas, ¿no? Como se observa en la imagen, ¿no? Que también es un medio de sutura, un material de sutura. Suturas adhesivas también, sobre todo para heridas que suelen ser lineales, como se observa. Heridas lineales, heridas pequeñas que no sangran, sirven para aproximar más que todo estas suturas adhesivas, para aproximar los bordes. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Lo que son otro medio o otra forma de suturar, ¿no? Siempre y cuando sea una lesión bien localizada, que no haya secreciones, que no haya sangre y que no sea tan grande, ¿no? Entonces puedo optar por este butil cianoacrilato o el octil cianoacrilato, ¿no? Que también es muy efectivo siempre y cuando, como les mencionaba, sea una herida lineal, una herida que no sangre, ¿no? Bueno, esto en cuanto al ambiente y equipos, y ya vamos a ir terminando, me parece. Faltan 2 diapositivas. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son los drenajes. Bueno, los drenajes van a ser dispositivos para poder evacuar las colecciones, ya sean líquidos o ya sean gaseosos, ¿no? Estos drenes o claro, estos drenes pueden ser de 2 tipos, ¿no? Pueden ser de utilidad preventiva, ¿no? Un dren preventivo, o pueden ser curativos. Si es preventivo, es para evitar que dada o después de una intervención se formen colecciones como seromas, como hematomas o colecciones sépticas, es decir, se deja de forma preventiva para evitar secreciones. Mientras que en cuanto a lo que es una función de dren curativo, es cuando ya se ha drenado todo un absceso o hematoma y se deja este dren para que actúe más que todo evacuando unos días más hasta que la zona que se ha drenado siga segregando estos líquidos, ¿no? Esas son sus 2 principales funciones, como preventivo y como curativo. En esta primera imagen vemos un dren de gasas y estos actúan, ¿no? Drenando por capilaridad. Se colocan a nivel de las heridas haciendo una compresión y va drenando todo el material líquido. Acá abajo vemos el dren Penrose. Este dren Penrose van a ser drenes blandos, del material es de látex o silicona, y se le coloca en la herida y se le realiza, como se está observando, ¿no? En esta imagen, se le coloca en la herida este dren y se realiza un punto de sutura para poder estabilizarlo, ¿no? Este dren Penrose. También tenemos los tubos de silicona, tenemos el Nelaton y tenemos el Pizer. Bueno, estos tubos de silicona también son utilizados para drenaje y tienen estructuras por donde van a drenar los líquidos, ¿no? Son un poco más equipados. Ahora, vamos a ver cuáles son las indicaciones para la colocación de estos drenes. Las indicaciones principalmente es ante todo absceso, ¿no? Tras su debridación se limpia todo y se coloca este dren Penrose como se está observando, ¿no? Más que todo preventivo, ¿no? Más que todo para drenar lo que pueda faltar, ¿no? De las secreciones. Y bueno, también otra indicación es para heridas con alto riesgo de infección o sangrado, también se le deja un dren. Si hay hematomas, también se drena el hematoma y se dejan los drenes Penrose para continuar con la evacuación, ¿no? Como se está observando acá en la parte inferior, en el lado derecho. Y bueno, como acá mencionan, ¿no? Sobre todo para evitar el riesgo de abscesos, de seromas y hematomas. Siempre dejarle el Dren Penrose para evitar, ¿no? Para más que todo como de utilidad preventiva y también curativa, ¿no? Para drenar lo que falta en el paciente. Ahora, ya con esta diapositiva terminamos. Vamos a ver lo que es la higiene quirúrgica, que es muy importante en este tipo de intervenciones, ¿no? Esta higiene quirúrgica tiene como objetivo disminuir la carga de microorganismos patógenos de la piel y se usa yodo, ¿no? Yodopovidona, también la clorexidina. Y bueno, es muy importante también la protección, ¿no? Que nosotros tenemos que tener en cuanto a la vestimenta, que tiene que ser estéril, las mascarillas, la protección ocular, los guantes quirúrgicos. Y otro de las indicaciones que también les he colocado en esta diapositiva, que es muy importante a mencionar, es que ustedes, bueno, no se debe rasurar la piel, no está indicado rasurar la piel si vamos a intervenir alguna zona.
El lavado de manos es indispensable, ¿no? El lavado de manos quirúrgicos y se recomienda o se tiene que hacer un dibujado de la incisión para drenar, por ejemplo, para drenar algún absceso o en el caso sobre todo de extirpar algún lipoma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O para biopsiar, como también estábamos observando en los ejemplos que les he colocado, ¿no? Siempre dibujar la incisión, no hacer el corte a ciegas, ¿no? Como también se ha mencionado. Bueno, una técnica o las técnicas de la anestesia por infiltración. Tenemos la lineal, el cirujano lo que hace es introducir la aguja previa aspiración y bueno, si nosotros aspiramos y detectamos un poquito de sangre, lo que tenemos que hacer es cambiar la dirección de la aguja, ¿no? Y lo volvemos a introducir. Y bueno, este tipo de infiltración lineal se hace de forma directa, ¿no? Ingresa de forma directa. Luego tenemos otra técnica que es el angular o en abanico. Y aquí se cambia de dirección, ¿no? La aguja va en diferentes ángulos, como se observa. Y si es el perifocal o en rombo, se hace más que todo en caso de uñeros, ¿no? O onicocriptosis, ¿no? Como se mencionaba. Y bueno, de esta manera, como se ve, como está con esta disposición, se coloca la infiltración de la anestesia, ¿no? Y bueno, ya para terminar, siempre hay que tratar de hacer las incisiones en forma paralelas a estas líneas, que son las líneas de Langer, ¿ya? Estas líneas de Langer se describieron más que todo para que el cirujano, ¿no? O el personal médico a realizar, ¿no? O el profesional médico, mejor dicho, a realizar ese tipo de intervenciones pueda tener más que todo una previa visualización, ¿no? Y sepa más que todo cuáles son las líneas, ¿no? Paralelas en donde tenemos que hacer las incisiones, ¿no? Más que todo para tomarlo de referencia. Y bueno, la incisión de la piel, una vez más les menciono, se debe hacer un trazado en la zona donde vamos a hacer la incisión. Siempre antes de realizar la incisión, siempre hacer el trazado para evitar realizar incisiones antiestéticas, ¿no? Que es lo que menos queremos en el paciente. Ya chicos, entonces con esto, sí, me parece que ya. Sí, con esto terminamos nuestra cuarta asesoría. Y ahora voy a pasar el link del post-test para que puedan resolver. ¿Ya chicos? A ver. Ya chicos, ya envié el link. Me avisan si lo pueden abrir, por favor, para darles el tiempo. Sí se puede visualizar. Ya chicos, entonces a las 6, vamos a darle 8 minutos, a las 6:15, 6:16 más o menos, terminamos y vamos a revisar las preguntas. Ya chicos.
Ya chicos, vamos a entonces continuar. Para finalizar la asesoría, vamos a revisar las preguntas. La primera pregunta era, dentro de las características de la cirugía menor, marque la que no corresponde. La respuesta correcta es, bueno, que tiene una alta posibilidad de complicaciones posoperatorias, porque como les mencionaba, una de las características de este tipo de intervenciones es que tiene muy poco riesgo de complicarse tanto intraoperatorio o a nivel posoperatorio, ¿no? Esa sería la respuesta incorrecta, ¿no? En todo caso, porque te piden la que no corresponde. Las demás sí, porque como mencionaba, se realiza solo en tejidos superficiales como la piel, tejido celular subcutáneo, se hace con anestesia local, ¿no? La lidocaína es lo que usualmente se usa. Es un procedimiento quirúrgico fácil de realizar, de fácil acceso, y la pueden hacer los médicos generales o de familia, como también les mencionaba. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuál no se considera una patología urgente intervenir en cirugía menor? Ya, acá han fallado dos personas. Bueno, por eso les mencionaba, bueno, les colocaba las imágenes para que más que todo se graben cuáles son las intervenciones eh, urgentes y las intervenciones programadas. Las urgentes, ¿no? Les mencionaba que era la sutura de heridas, ¿no? También, también las trombectomías hemorroidales por el dolor que le causaba al paciente, la incomodidad, ¿no? Es un dolor muy a un alto nivel, entonces el paciente tiene este dolor intenso que no le deja realizar sus cosas, sus actividades diarias y es muy molestoso más que todo para el paciente, ¿no? Entonces, esta sí es una patología a intervenir de manera urgente. El drenaje de abscesos también, el drenaje de hematomas también y la sutura de heridas también. La que no es una patología considerada urgente, sino programada, es las biopsias cutáneas, ¿no? Esa es la respuesta entonces, porque esa es más que todo una intervención programada. La número tres, bueno, correlacionar correctamente según las zonas de riesgo en una cirugía menor. Bueno, acá han respondido bien la mayoría. Ahora, ¿cuál es la explicación de por qué no es en el nervio sural? El nervio sural, más que todo, si se aborda en una zona posterior, más que todo del malleolo peroneo, ahí recién correría el riesgo del nervio sural, ¿ya? No, no es a nivel de la planta del pie. Y acá la respuesta correcta es el codo, ¿no? El codo, vena cefálica. La vena cefálica o basílica es las estructuras en riesgo en caso de intervención a nivel de esta zona, ¿no? El codo anterior, en la zona anterior. Esa era la respuesta. Bueno, en la cuarta pregunta, ¿cuál de los siguientes no está considerado realizar durante la curación de una herida? Entonces está bien. ¿Cuál no está considerado? Es el lavado directo de la herida con yodo o alcohol yodado, porque siempre se tiene que realizar no directamente a la herida, ¿no? Sino es de una zona central para afuera, ¿no? Pero no es de manera directa. Entonces, lavar la herida desde el centro a los bordes con gas, jabón y agua, y peróxido de hidrógeno, perdón. Esta es la respuesta correcta. Explicarle al paciente el procedimiento a realizar también está bien, lavarse las manos y usar guantes también y quitar la ropa que cubra la lesión también, ¿no? Para una mejor visión al cirujano, ¿no? Bueno, la respuesta correcta era esta, ¿no? Está bien. La quinta pregunta es, en la zona de riesgo a nivel de la muñeca dorso superficial, ¿existe la posibilidad de lesionar? La respuesta correcta es el nervio radial y cubital. Ya chicos, entonces esto es en cuanto al post-test. Y ahora vamos a ver, bueno, solamente he visto que les han colocado dos preguntas nada más, porque el tema es muy corto, el de cirugía menor. Y acá vamos a ver, ¿no? La pregunta te ponen un caso de un paciente que acude a un centro de salud para vacunarse contra hepatitis, se le coloca la vacuna subcutánea en el hombro y dice que a los 7 días el paciente regresa con fiebre, con dolor intenso en el hombro, al examen presenta abultamiento del hombro, enrojecimiento, se palpa tumefacción dolorosa caliente con zona fluctuante central. ¿Qué diagnóstico presentará el paciente y cuál es la actitud a tomar? Bueno, lo más común, ¿no? Que pasa después de colocarse esta vacuna, ¿no? De manera subcutánea, es que el paciente pueda tener un absceso. Y bueno, ¿cuál es la actitud a tomar? Ante todo absceso hemos dicho que esta es una patología o una situación que se debe intervenir de manera urgente. Lo que tenemos que hacer es debridarlo y colocar siempre el DREN, porque siempre va a haber alguna secreción que falta drenar, ¿no? Entonces, esa es la respuesta correcta, ¿no? El diagnóstico es un absceso y la actitud que tenemos que tomar frente a este absceso es la debridación correctamente y la colocación del Drempen-Rose. El Drempen-Rose es el que usualmente se suele colocar, ¿no? En esos abscesos.
La otra pregunta es la pregunta 12 de este tema, que es justamente la de Bipacito, que bueno, parece que se ha repetido porque esa pregunta fue también en mi año. Y por eso les menciono, ¿no? Les coloqué ese cuadrito porque también se lo pueden preguntar colocándole algún otro ejemplo, ¿no? Y bueno, te mencionaba, según las zonas de riesgo de una cirugía menor, correlacionar, ¿no? Y bueno, igualmente el codo siempre está expuesto la vena cefálica o la vena basílica como posible estructura en riesgo, ¿no? O a lesionar. Ya chicos, esas son las dos únicas preguntas que se tomaron en el examen. Y bueno, una vez más les agradezco por haber asistido, espero que esta semana les vaya muy bien y ya nos vemos para la última asesoría del próximo domingo. Suerte en todo chicos, buenas noches. Gracias, Cristina. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Ya chicos, cuídense.